Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. En esta semana yo vi un proyecto de ley de ciberdelincuencia que había depositado el presidente Luis Abinader al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, y me hizo mucha mella porque desde hace tiempo se ha estado tratando de una u otra forma coartar nuestras libertades. Y desde hace tiempo me refiero específicamente a después de agosto de 2020. Y les voy a hacer una cronología de control, porque a veces nosotros olvidamos rápido las diferentes fases que pasan los gobiernos y los proyectos que se depositan. Y yo les voy a hacer un reminder, un pequeño recordatorio de cómo a partir en un proceso de tiempo se ha ido tratando de coartar nuestras libertades. Y en este caso, aunque en las veces anteriores el presidente se lavaba la mano como Poncio Pilato, y lo digo muy responsablemente, en este caso ya no se puede, no lo pudo hacer al parecer, y en la ley de ciberdelincuencia, sí que él depositó, está un párrafo escondidito, que se los voy a leer más adelante, donde, ciberdelitos me parece que es la ley, pero donde él, de una ciberseguridad, no, esa es otra, pero el caso que en el párrafo donde de manera directa y tácita aplica para coartar nuestras libertades de nuevo. Y en el año 2020, en octubre de 2020, el diputado nacional del Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, comunista, sí, y que ganó aliado con el PRM, porque el Frente Amplio se alió con el PRM, depositó un proyecto de ley de igualdad y no discriminación, 10 de octubre del año 2020. Yo hice un hilo de ese proyecto de ley y el proyecto de ley básicamente es lo mismo que dicen los de ahora, en el que una persona no puede expresarse libremente, donde les voy a leer un solo artículo. Les voy a leer unos cuantos artículos, pero el punto es que de una u otra forma el proyecto de ley, por ejemplo, estigmatizar, tratar con hostilidad, negar derechos y o servicios a personas con enfermedades crónicas, difundir sin el consentimiento informado y por escrito de la persona agraviada información sobre su condición, denegar y obstaculizar. Esto parecía buena idea, o parece buena idea, pero luego, más adelante, el mismo párrafo viene en ámbito de la orientación sexual e identidad de género, donde de una u otra forma impedir y obstaculizar acceso a cualquier establecimiento, adoptar medidas administrativas judiciales en razón de interés superior del niño o niña por motivo de orientación sexual, promover tratamientos o consejerías de índole médico-psicológica que consideren explícita o implícitamente la orientación sexual y la identidad de género no heteronormativa como trastornos de la salud. Y recuerdo en este momento, cuando se hizo público este proyecto de ley, que todo el mundo se puso a uno y dijo, pero es que esto es muy subjetivo, porque es tan subjetivo que de una u otra forma obliga a las personas a tener un discurso específico y a no hablar lo que piensa y controla la libre expresión de la gente, valga la redundancia. Esto pasó en octubre de 2020. Posteriormente vino lo de no discriminación con el Código Penal. Yo sé que ustedes deben recordar el hashtag Don't Come to the R, donde se sacó un artículo de contexto, el diputado José Horacio Rodríguez sacó un artículo de contexto en un tuit. Después de ese tuit se armó todo un tramote y se dijo que aquí se quería apedrear y maltratar a los homosexuales sencillamente porque del Código Penal se sacó la penalización por uno expresarse sobre ciertas cosas. Por ejemplo, por decirle a una persona como no sienta, automáticamente te podían meter preso, porque una cosa es que te llamen a capítulo y otra cosa es que te metan preso, penalizarlo. Y esto pasó con el Código Penal también. Que ambas son malas, una peor que otra, pero ambas son malas. Touché. Esto pasó con el Código Penal y fue un poquito después de la ley que había depositado el diputado Juan Dionisio. Yo sé que son muchos datos, muchos detalles, pero voy a ir llegando al punto. Después de esto del Código Penal, que tampoco se le dio, vino el proyecto del DNI, el proyecto de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y este proyecto de la Dirección Nacional de Inteligencia básicamente iba a introducir o a crear, a construir la Dirección Nacional de Inteligencia o la Dirección Nacional de Inteligencia como un tipo de espacio para espionaje del presidente de turno.
Básicamente le daba todo el poder al presidente de turno para que éste pudiera hacer y deshacer, inclusive violentando derechos constitucionales. Esto también se hizo público, la gente se viró y se molestó bastante, se contrajo el proyecto, se llevó a revisión, se modificó un poquito y ahora están hablando sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, que está un poquito moderado, pero sigue teniendo sus puntos peligrosos. Esto fue el 25 de junio del 2021. Saben cómo desde octubre de 2020, luego con el Código Penal entre febrero de 2021, luego en octubre de 2021 la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero no se queda ahí. También estuvo la Ley de Ciberseguridad en noviembre de 2021 que la depositó la diputada Farideh Raful, en la que inclusive hablaba del Estado Nacional el Estado de Seguridad Cibernética, donde le daba poder al Estado para tomar absolutamente todo lo que quisiera de cualquier interfaz si éste la consideraba que era de un peligro en un momento determinado. La cosa más absurda que yo jamás había leído en mi vida era el Estado Nacional de Emergencia Cibernética. Nunca había escuchado eso. Primera vez que lo escuché en el proyecto de Farideh Raful. Esto también se hizo público. La gente también se puso a una. La gente también se molestó y el proyecto también se modificó porque se creaba un consejo en el que se le daba derecho o permiso al Estado para hacer lo que quisiera con nuestra data, con la excusa de ciberseguridad. Y se vendió el proyecto de una forma, pero se mostró de otra. Y el próximo proyecto, porque son muchos, el próximo proyecto fue la ley Mordaza y también las prohibiciones que hubo cuando no se podía tomar alcohol en las vías públicas, en septiembre de 2021 de Santiago Zorrilla. Que ese se me había escapado y alguien me lo mencionó. Y esto, señores, nosotros podemos ver esto ya para cerrar mi comentario. Nosotros podemos ver esto y son 5 proyectos y uno dice, ok, uno puede estar disociado del otro, pero son 5 proyectos en menos de 2 años depositados por personas que están afines al gobierno. Y si a esto le sumamos el toque de queda más largo, uno de los toques de queda más largos que tuvo la región, que fue en República Dominicana, el extensivo estado de emergencia y todo lo que pasó en el estado de emergencia, que en su momento fue innecesario. Si le sumamos la resolución 0048 de salud pública, la cual coartó nuestras libertades, literal y tácitamente coartó nuestras libertades. Porque te decía, si tú no tienes una dosis de vacuna, tú no puedes acceder ni siquiera a servicios públicos. O sea, constitucionalmente te quitaron el derecho de tú acceder a los servicios públicos por lo que tú pagas impuestos. Y después eso lo modificaron en la resolución 0069, donde iban a exigir una tercera dosis para poder acceder. Y ahí la población se molestó y por consecuencia se quitó tanto el estado de emergencia como se quitó esta resolución y de alguna u otra forma la gente como que abrió un poquito los ojos. Pero ahora seguimos con este mismo proceso, con la ley Mordaza que se devolvió de la Cámara de Diputados y el presidente este fin de semana depositó la nueva ley, el nuevo proyecto de ley donde busca de manera directa coartarnos, y les voy a leer lo que dice el artículo 17 de este proyecto de ley de ciberdelitos. Es la ley de ciberdelitos, que dice discriminación, el que a través de un sistema de información difundir o poner a disposición material y publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión, será sancionado con la pena de 3 meses a 4 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el salario mínimo del sector público. Párrafo. Los proveedores de servicios deberán eliminar en un plazo de 24 horas el material y publicaciones de carácter discriminatorio que se les haya notificado. En caso de no cumplir con la orden de eliminar dicho contenido, podrán ser sancionados con multas de 200 veces el salario mínimo del sector público. El artículo 18, que habla sobre la difamación, que ya eso lo hemos tratado en este programa, pero el párrafo de este artículo dice: la persecución del delito de difamación se promoverá durante acción pública en instancia privada o acción penal privada. Esto es básicamente la ley Mordaza modificada. Lo mismo que nosotros nos opusimos, que los diputados dijeron que era una estupidez. Y ahora el presidente, no es que lo depositó un diputado, no es que lo depositó un senador, no, el presidente depositó este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, donde busca, a través de la excusa de ciberdelitos, coartar nuestras libertades de nuevo. Y esto, señores, y con esto concluyo el comentario, esto es peligroso,
Porque ya no estamos hablando de que fue una ni fue dos, estamos hablando de un patrón cronológico en el cual se está persiguiendo de manera directa coartar nuestras libertades. Y definitivamente nosotros tenemos que hacerle frente a esto, porque si le damos al gobierno mucho poder por temor a nuestra seguridad, el gobierno nos va a controlar como si fuera un papá. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.